Hola queridos amigos, lectores, escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo, su amigo de siempre. Vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias por todas las bendiciones que nos das cada día. Permítenos verlas y ver los milagros que todos los días haces en nosotros, en la humanidad. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas, por tu gran misericordia y por tu infinito amor. Todo esto por tu Hijo, nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que María sea nuestra compañía. Así sea. Bueno, continuamos con el librito de oraciones. Estamos en el Vía Crucis, no se les olvide esta continuación. Y el siguiente recomendación, la siguiente estación es la séptima estación. Jesús cae la segunda vez. Y dice, Señor, dame fuerzas y amor para levantarme cada vez que caiga. Y recuerden, se hace lo que dice al principio. Adorémoste, Cristo, te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Vámonos con la octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. El Señor vuelca sobre nosotros su misericordia, aunque esté sufriendo por nuestra culpa. Adorémoste, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y vamos con la novena estación. Jesús cae la tercera vez. Aunque yo caiga muchas veces, el Señor me perdonará por medio de la confesión. Adorémoste, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Hermosa estación. Continuaremos. Dejamos por aquí de ladito este libro y continuamos. Miren que estamos en tercer punto del capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana, y el tercer punto dice... En este capítulo dice la Eucaristía en la economía de la salvación. Y el título siguiente dice los signos del pan y del vino. Numeral 1333. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él hasta su retorno glorioso. Por lo que, es decir, lo que Él hizo la víspera de su pasión, tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino, al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino, según Génesis 14, versículo 18, una prefiguración de su propia ofrenda. Interesante. Numeral 1334. En la antigua alianza el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra, señal, es decir, en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida
apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día en el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas, el cáliz de bendición, según 1 Corintios 10, versículo 16. Al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Numeral 1335, los milagros de la multiplicación de los panes. Cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo de agua convertida en vino en Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. Buen misterio, hay que clarificar, dilucidar y analizar la gran misericordia y bondad de Dios. Numeral 1336, el primer anuncio de la Eucaristía dividido a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión, los escandalizó. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Según Juan 6, versículo 60, la Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. Pregunta, ¿también vosotros queréis marcharos? Según Juan 6, 67. Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna. Según Juan 6, versículo 68. Y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. Un título importante, la institución de la Eucaristía. Miren, hermanos, cuando se instituyó, con el numeral 1337. El Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor, para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndoles entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. ¡Qué revelación, eh! Numeral 1338. Los 3 evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. ¿Qué significado y qué sentido esta parte de revelación? Numeral 1339. Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Misterio que hemos comprobado al tomar la Eucaristía y cuando levanta la hostia el Padre, la hostia consagrada. Es un gran misterio donde formamos el cuerpo de Cristo al comer a nuestro Señor Jesucristo. Llegó el día de los ácimos en el que se había de inmolar el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo:
id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Sí, en su venida está por cumplirse, y ese misterio que no comerá de esta Eucaristía hasta su retorno. Dice entonces, y tomó pan, dio gracias, lo partió, se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros. Lucas 22, versículos del 7 al 20. Numeral 1340. Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada a la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Por eso esperamos su venida. Un título que referencia otro numeral: haced esto en memoria mía. Todos los domingos lo verán ustedes. Haced esto en memoria mía. El día domingo es día del Señor, eso quiere decir, y nos vamos con el numeral 1341, el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga. Primera de Corintios 11, versículo 26, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Numeral 1342. Desde el comienzo la Iglesia, fiel a la orden del Señor de la Iglesia de Jerusalén, se dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón, según Hechos 2, versículos 42 al 46. Numeral 1343. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan, según Hechos 20, versículo 7. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la Iglesia. Con la misma estructura fundamental, sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. Recuerden, en todo el mundo se hace esto en la Iglesia Católica los domingos y en algunas fiestas y en algunos momentos especiales. Numeral 1344, así de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, según Primera de Corintios 11, versículo 26, el pueblo de Dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Por ahí le vamos a dejar, queridos hermanos en Cristo Jesús. Continuaremos porque esto está muy bonito, muy calientito, como un panecito caliente, con un tecito caliente, podemos saborear esta hermosa lectura. Recuerden orar por la paz del mundo, de Israel, de Ucrania, de Rusia, de los 5 continentes, por las personas que emigran a otros países para buscar una mejor vida. Pidamos por ellos,
Pidamos también por los enfermos para que recuperen esa salud que tanto necesitan y también que nunca les falte a los más necesitados el pan nuestro de cada día prometido en la oración del Señor, Padre en el Padre nuestro, y que también los obreros, los trabajadores consigan o tengan trabajo constantemente para llevar a sus pequeñines, a sus hijos, a sus personas que dependen de ellas, que siempre tengan trabajo para que lleguen a ellos los beneficios de ese gran trabajo que Dios puso en el Génesis a Adán. Trabajarás duro para mantener a la familia, en otros contextos, en otras palabras. Que Dios sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden, soy Chuchín el Catequista. Si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos muy pronto. Que tengan un bendecido día y un abrazo fraterno en Cristo nuestro Señor.